microangiopatía trombótica, ¿no? Bueno, en realidad la tercera es más acorde a la patología del trasplante, pero esta cuando se presenta es una situación dramática que en horas cambia la existencia del paciente, y esta acontece fundamentalmente en mujeres, casi un 70% en mujeres y en varones, en ancianos. Así que esto se da. ¿Por qué? Porque es mucho más frecuente la microangiopatía trombótica en la mujer que está embarazada, y eso se va a llamar preeclampsia. Ya se ha dicho que la patología es igualita tanto en las enfermedades que hemos visto y en la lesión por ciclosporina. Pero acá la microangiopatía trombótica, casi en un 90% de la experiencia que se ve es en mujeres que están embarazadas en último trimestre o que acaban de salir del embarazo. Y se complican por las peores enfermedades mortales que son el HELP, que se acompaña con insuficiencia hepática, se acompañan de eclampsia, que son convulsiones, y son pacientes que van a quedar con secuelas neurológicas y secuelas neurológicas y renales más, ¿no? Entonces acuérdense que la microangiopatía trombótica es la presencia de trombos en capilares arteriolas, ofrecen a diversas enfermedades, pero las manifestaciones renales son las mismas. Miren, la lesión de la púrpura trombocitopénica trombótica es la misma. El ovillo glomerular, acá una arteriola está con un coágulo interior o está con todo el ovillo glomerular prácticamente atascado. El coágulo. ¿Listo? Afecta predominantemente a mujeres mayores de 40 años. ¿Listo? La frecuencia es muy alta, ¿no? Y se caracteriza por la formación de trombos plaquetarios en las arterias terminales del sistema nervioso central, pulmones, hígado y riñones. Habíamos hablado que en el síndrome urémico hemolítico es la presencia de la virotoxina o de la toxina Shiga, ¿listo? Y acá vamos a hablar el déficit de una enzima que es la que reduce la actividad del factor von Willebrand, ¿no? Básicamente, la manifestación como en el resto, esta pregunta de examen lo tienen que saber, pues anemia hemolítica microangiopática, ¿y a qué obedece, no? Trombocitopenia, lesión renal aguda que se caracteriza por hematuria proteinuria caída del filtrado, y la enfermedad grave va a tener afectación del sistema nervioso y otros órganos. ¿Listo? Acá, en el caso de la púrpura trombocitopénica trombótica, la instalación de un procedimiento de depuración plasmática que se llama plasmaféresis puede causar remisión cuando es instalada de manera precoz. ¿Listo? La plasmaféresis está indicada de manera precoz en este trastorno. Patogenia, acuérdense, ¿listo? El factor von Willebrand está en los cuerpos de Palat de las plaquetas, ¿listo? Y cuando el sistema intrínseco o extrínseco de la coagulación ha sido activado, las plaquetas primero se adhieren al endotelio dañado o al sitio donde ha sido activada la coagulación y liberan los cuerpos de Palat hacia la periferia, y de los cuerpos de Palat salen las proteínas de von Willebrand. Las proteínas de von Willebrand no son nada más que estas que se ven como resortes, ¿listo? Y son las que se encargan de adherirse a las plaquetas y formar el coagulote que vemos, que ya conocemos. Imagínense, cuando ven un coágulo en la nariz y usted chinga ahí está activado la proteína de von Willebrand, ¿verdad? Y después viene la antitrombina, cierra el ciclo de la coagulación y punto. Pero acá, en la patogenia de la púrpura trombocitopénica trombótica, hay un déficit. Les dije, el factor von Willebrand inicia la hemostasis, inicia la coagulación, forma el trombo plaquetario. Ahí se unen las plaquetas, el fibrinógeno, etc. Pero esto tiene un stop gracias a las proteínas que se llaman ADAMS13, ¿listo? Que es una desintegrina metaloproteasa, ¿listo? Es la que desintegra a la proteína de von Willebrand e interrumpe la formación del coágulo. Esto es lo normal. En esta enfermedad, por razones inflamatorias, autoinmunes y desconocidas, o presencia de un cáncer o presencia de alguna otra enfermedad, hay déficit enzimático de esta metaloproteasa.
¿listo? Y va a ocasionar que los múltiplos de von Willebrand sigan con su acción de prolongar la coagulación, prolongar la formación de trombos. Y en la microcirculación van a dar los pequeños infartos, a nivel renal van a dar trombos en los ovarios glomerulares, como la imagen que les he mostrado. ¿Listo? Este déficit funcional es adquirido, ¿listo? Funcionado por autoanticuerpos, pero no son autoanticuerpos específicos, es la interacción de anticuerpos formados, por ejemplo, por el cáncer broncoalveolar es el que genera uno de estos, ¿listo? Después el mesotelioma y el cáncer, y los cánceres ginecológicos son los que se acompañan de esta actividad de inhibición de la acción del Adams-TS, ¿listo? Y el trasplante autólogo de médula ósea, no se sabe por qué, pero ustedes saben en qué consiste el trasplante autólogo de médula ósea, ¿no? Los pacientes que tienen mieloma o tienen una leucemia aguda, ¿listo? Su sangre le hacen pasar por un filtro, que es una centrífuga que a través del tamaño de las células y a través de la centrifugación, sobrenadamos a las células madre en el plasma de las personas. Esas células madre las congelamos en una bolsa, le damos quimioterapia, le blanqueamos la médula a la paciente que tiene leucemia mieloide aguda o tiene un mieloma, punto. Y después, cuando estamos seguros de que no hemos matado a las células plasmáticas o a los linfocitos que han sido malignizados, le inyectamos sus propias células madre y se reproducen en la médula y la persona sale incambiablemente bien. ¿Listo? En los Olivos el grupo de hematólogos tiene una linda experiencia. Bueno, formaba parte de este equipo porque el procedimiento se hacía con éxito gracias al catéter de diálisis que utilizaban, porque el catéter de hemodiálisis es el catéter más grueso que se pone a los pacientes, y hacerle una vía central o una vía periférica no sirve. En cambio, ellos a su máquina de plasmacitoféresis, el flujo del catéter de hemodiálisis era un éxito. ¿Listo? Entonces sí hemos visto la recuperación es maravillosamente bien. Entonces el trasplante autólogo de médula ósea posterior a una quimioterapia, presencia de un proceso inflamatorio como el VIH, un carcinoma oculto, medicación, estos antiagregantes están asociados a la presentación de la púrpura trombocitopénica trombótica, ¿listo? Entonces, la característica clínica de la PTT es un curso fulminante de elevada mortalidad. En horas el paciente está convulsionando, ¿listo? Tengo una paciente que vende, es una cholita que vende en el mercado de Quillacollo. Su hija está estudiando medicina, va a estar en primer año acá, de hace 18 años atrás, ¿listo? Una nasarca tremenda, saliendo, bueno, tenía eclampsia la paciente, le sacan el bebé estaba bien, pero la mujer estaba llena de petequias, llena de sangrado y ni una gota de orina, y su creatinina estaba en 20. Lo único que hacía la persona, veía una imagen de persona, ¡pam! Una piña, ¡pam! Otra piña, su marido ya estaba como Rocky 10, creo, noqueado. Así es cuando se me han puesto un catéter. La hemos dializado, hemos hecho una terapia combinada mixta plasma diafiltración, y la mujer está viva, está con 4 de creatinina, obviamente, no por el daño que ha recibido. De esa señora era una púrpura trombocitopénica trombótica. Ahora dígame si en ese momento se podía medir Adams-TS. Hasta ahora no. ¿Hay algún laboratorio, el laboratorio Diana, de que está cerca de la facultad? Sí, pero a costos elevadísimos. Esto no tenemos ahora. Por datos indirectos, consumo de fibrinógeno, plaquetopenia, las lesiones trombóticas en el sistema nervioso central, la lesión renal aguda, decimos que es una púrpura trombocitopénica trombótica. ¿Listo? ¿Y el frotis que trae qué? ¿Qué trae la anemia hemolítica microangiopática? Esquistocitos. Acantocitos en la orina, Carlita. Esquistocitos en el frotis de sangre periférica, las membranas de los glóbulos rojos, ¿no? Entonces es un curso fulminante de elevada mortalidad. La oclusión vascular da lugar a fenómenos isquémicos estales al trombo. Obviamente si el sistema nervioso central, hay foco, parece una meningitis, ¿listo? Tremendo. Los órganos blancos son sistema nervioso central, miocardio. Esto les debe llamar la atención, porque estamos acostumbrados a que el dolor precordial, primero, a ninguno de ustedes les creería, ustedes son mentirosos de nacimiento, el estudiante de medicina es el que nunca se infarta, ¿listo? Porque no usa su cerebro ni su gasto cardíaco, así de clarito.
Entonces, cuando dicen, ay, me duele, es mentira si es estudiante de medicina, ¿no? Pero gente joven que tiene y que pueda estar saliendo de un puerperio complicado, sí. Un infarto que tenga manifestaciones electrocardiográficas, sí. Entonces, esa es la característica de la lesión miocárdica, infartos en población joven, ¿ok? Tubo digestivo va a dar hemorragia digestiva, baja, alta, etcétera. Riñones, hematuria proteinuria, páncreas, insuficiencia pancreática, pancreatitis. A las suprarrenales nos va a dar un déficit de mineralocorticoides, glucocorticoides. La característica va a ser hipoglucemia, hipotensión, convulsiones por esos datos. ¿Listo? A nivel renal, el 10% de los casos tienen una insuficiencia renal considerablemente con indicación de diálisis. Pero la instalación de depuración, no de diálisis, sino la plasmaféresis, es la que salva la vida a estos pacientes, ¿sí? Bueno, entonces acuérdense, población joven, ¿ya? ¿Cómo viene el paciente? Va a venir con una palidez tremenda, ¿por qué? Porque está con una anemia hemolítica mecánica, ¿no? Entonces van a venir con hematocritos de 14, 16, 17 blancos como papel. Van a venir con algún grado de encefalopatía, lesiones hemorrágicas, múltiples órganos afectados, ¿listo? Casi todos han tenido un pródromo de cefalea, convulsiones, foco neurológico, afasia, característicamente trastornos visuales y deterioro del sensor. Tienen alteraciones visuales porque los infartos se dan también en la retina, se dan en la arteria central, así que puede haber ceguera completa de un ojo, puede haber escotomas y característicamente se acompañan de visión de luces, fosgenos, escotomas, ¿listo? Toda una playa de síntomas. ¿Listo? La afectación gastrointestinal, hemorragia. El 50% va con hemorragia digestiva. Y acuérdense, infartos y arritmias de personas jóvenes. A nivel cutáneo, púrpura, vamos a ver anemia hemolítica, trombocitopenia microangiopática, ¿no? Son similares al SHUG, pero acá no va a haber verotoxina. ¿Listo? Y los histológicos son indiferenciables del síndrome urémico hemolítico, ¿no? Y va a haber lesiones en cerebro, riñones, páncreas, corazón, vaso, pulmón y piel. Las lesiones son las mismas. Pero el síndrome urémico hemolítico no va a tener los pies así. ¿Listo? Y el síndrome urémico hemolítico no va a tener el antecedente de embarazo complicado reciente, ¿no? ¿Listo? Entonces hay características, por eso ayer en la otra clase les decía, tienen que hacer una evaluación clínica tremenda. Esta es una imagen que les tiene que dar la urgencia de tomar las decisiones. Púrpura a tiempo, cada minuto cuenta para salvar la vida. Entonces, cuando ustedes hacen el diagnóstico, aún la sospecha clínica, tienen los criterios de laboratorio y clínicos del paciente que van a gritar plasmaféresis. Plasmaféresis. ¿Listo? La depuración de los factores plasmáticos activados para la trombosis y la depuración del factor von Willebrand se puede inclusive con hemodiálisis de alta permeabilidad corregir, ¿listo? Pero si es plasmaféresis es la indicada, ¿listo? Acuérdense, es una crisis aguda, solo en 10 a... Miren, sin tratamiento las personas viven 10 a 14 días y se mueren la totalidad, ¿listo? La permanencia del campo plasmático diario hay que hacer un volumen de 50 a 60 mililitros kilo peso, hay que hacer la reposición y se repone el plasma fresco congelado, ¿no? Con la metaloproteína, o sea, que contenga, o sea, se pone plasma fresco de una persona que tenga concentraciones normales del ADAM13. ¿Para qué? Para triturar a la proteína de von Willebrand y parar la progresión de los coágulos, ¿no? 80% de sobrevivencia en la crisis cuando se hace plasmaféresis precoz. Los glucocorticoides no tienen rol. Antiplaquetarios más plasmaféresis podría ayudar, pero que hemos visto que hay dos antiagregantes que están implicados en la etiología, ¿no? El clopidogrel y otro más. Entonces acá el dipyridamol por ahí tenemos el mismo efecto. ¿Listo? La transfusión plaquetaria está contraindicada, pese que hay plaquetopenia. ¿Listo? Solamente cuando hay indicación por sangrado se va a hacer. La esplenectomía en los casos de rescate, simplemente el paciente está mal, ¿listo? Sigue consumiendo sus plaquetas, se hace la esplenectomía. La inmunoglobulina G intravenosa no ha tenido efecto. El rituximab no hay un factor determinante, ¿listo? Acuérdense, no transfundir plaquetas, ¿ya? Eso es lo fundamental. Agravamos el cuadro.
Tratamiento, medidas de sostén, infusión de plasma fresco, plasmaféresis temprana, son las dos únicas medidas que pueden salvar la vida a esta mujer afectada por trombocitopénica trombótica, ¿no? La plasmaféresis debe iniciarse diario, de inmediato, hasta observar recuperación. A esta paciente que está en Quillacollo con vida le hemos hecho 5 sesiones diarias y se ha mandado a orinar, no han estado más, tiene el agujero de su catéter, pero obviamente ha quedado como renal crónica, ¿no? ¿Listo? Entonces, los esteroides citodores, rituximab, etcétera, solo se emplean como medidas de salvataje. Sabemos que se va a morir, pero no utilizarlos no tiene un valor terapéutico, ¿no? La esplenectomía como coadyuvante. Acuérdense, la mortalidad sin medidas terapéuticas es 90 al 100%, y solo el 30% con actuación precoz podemos salvar la vida de estas personas. ¿Listo? Esa era la púrpura trombocitopénica trombótica mortal en el 90% de los casos. La preeclampsia, que es la otra enfermedad de microangiopatía trombótica, ¿listo? Pero que se acompaña de eclampsia, ¿no? ¿Listo? Acuérdense, es la presencia de hipertensión arterial. Acá les he puesto antes, en los textos de ginecología dice después de la semana 20, ¿no? ¿Listo? Cuando dan exámenes, hasta por esa palabra se pelean los ginecólogos con ustedes, pero cercano a la semana 20, la aparición de hipertensión arterial, la presencia de edema facial, edema de manos, pies, y constatar que haya proteinuria patológica. ¿Qué valor es la proteinuria patológica, chicos? ¿Cuánto? Normales de 50 a 150, y de 150 a 300 se llama microalbuminuria, ¿no? Y de 300 para arriba se llama proteinuria patológica. En esta condición, la proteinuria es simplemente mayor a 300. Entonces, la presencia de hipertensión arterial alrededor de la semana 20, acompañada de los valores de 160 y 100, ¿no? Edema, incremento de peso, disnea, proteinuria, oliguria, cefalea, náuseas, vómitos, alteraciones visuales, dolor abdominal, y que termina todo esto en eclampsia. Bueno, ese es el cuadro. Acuérdense, clínicamente hay una clasificación de obstetricia leve, grave, severa, eclampsia inminente, punto. ¿Listo? Bueno, las complicaciones de la preeclampsia y la eclampsia son el HELP. Ay Dios, ¿qué hemos hecho? Quieto. Bueno, son el HELP, que es la insuficiencia hepática que lleva a la muerte, la coagulación intravascular diseminada y el accidente vascular encefálico. Esas tres son el acabose de nuestro paciente que tiene preeclampsia, ¿no? Entonces, esas son las manifestaciones clínicas, ¿listo? Bueno, la hipertensión arterial por ahí es el factor determinante, el que nos hace pensar. Ya hemos hablado de embarazo normal, les he dicho que existe una hemodinamia modificada en el embarazo normal, que predominan los factores vasodilatadores, a pesar de que la angiotensina está 9, 10 veces más en valores normales. ¿Listo? Los factores vasodilatadores predominan y hay una compliance a la hipervolemia que acompaña al embarazo. Pero acá se invierte el valor. Todos esos factores que hacen que la mujer se adapte a la hipervolemia, a la hipercelularidad, no funcionan. Por tanto, hay una pérdida de la adaptación del sistema vascular a los factores hemodinámicos que acompañan al embarazo normal. ¿Listo? Y aparece hipertensión arterial, aparece proteinuria. ¿Listo? El edema, antes o inmediatamente después de la semana del embarazo. ¿Listo? Acuérdense de eso. ¿Listo? Es una enfermedad de alto riesgo para la madre y el niño. ¿Con 20 semanas será viable el pescadito? No. Prácticamente necesitamos 27 adelante, ¿no? Para que vaya a una cuna. Digo, en realidad. Bueno. Bueno. La hipertensión por encima de 140-90, la proteinuria es superior a 300 miligramos. El edema habitualmente es leve, pero afecta manos, cara y miembros inferiores. Inusitadamente los niveles de ácido siempre están elevados. Es un factor de diagnóstico y de mal pronóstico. ¿Listo? Siempre la mujer va a tener cefalea intensa. Le vamos a creer a la mujer esta vez, ¿ya? Sí, le duele la cabeza. Hay una razón, porque es el principal motivo de pelea, de disfunción conyugal y todo, pero ahí sí, si está embarazada, va a venir caliente, le vamos a decir, ¿ya? Le creemos que le duele la cabeza. Edema facial de manos y pies,
Hay un incremento de 2 a 4 kilos por semana. Habitualmente para esta etapa del embarazo el incremento es de 1,5 máximo hasta 2, pero acá de 2 a 4 se duplica el incremento de peso esperado. Va a tener disnea de esfuerzo, oliguria, trastornos de la visión, escotomas, vómitos. ¿Listo? ¿Qué es importante para hacer el diagnóstico? Diseminar o distinguir los factores de riesgo. Si es una mujer que ya ha tenido preeclampsia previa, pues las posibilidades son altas. Si hay preeclampsia en la familia, también es alto. Al investigar la familia, aceptamos que hay un factor heredofamiliar, lamentablemente, en esto. ¿Listo? El embarazo múltiple, si estamos con una gesta que tiene mellizos o trillizos, la posibilidad de la preeclampsia y la eclampsia es muchísimo más alta. Mujeres jóvenes, ¿listo? Antes de los 20 años, estudiantes de medicina, no voy a poner acá, ¿listo? Desnutrición. La hipoalbuminemia en el inicio del embarazo es un marcador muy importante, ¿listo? Muy importante. Albúmina menos de 3 gramos es un factor muy influyente. Presencia de diabetes familiar, obesidad, enfermedades autoinmunes y un sustrato que no debemos olvidar, que tenga enfermedad renal crónica, es decir, previa al embarazo, ¿listo? Ya se mencionó ERC y embarazo es igual a preeclampsia, prácticamente, 80%, ¿listo? Bueno, la evolución de la preeclampsia es la eclampsia, que no es nada más que presencia de síntomas neurológicos y convulsiones, ¿listo? Pero no solamente es isquemia, le hemos dicho que son trombos. Al haber un trombo, la zona que se irriga no recibe sangre y es isquémico, pero sí, también van a haber hemorragias, ¿listo? Van a haber zonas hemorrágicas, entonces es un daño mixto. A nivel cardiopulmonar, edema agudo de pulmón, la lesión renal aguda, coagulación intravascular, ¿listo? Punto. ¿Listo? Acuérdense que dentro de su fisiopatología, acá, ¿listo? Hay una insuficiencia vascular placentaria, ¿listo? Los últimos estudios están descubriendo que el implante del trofoblasto en el endometrio es insuficiente con los vasos espiralados que se han insertado de manera anómala, ¿listo? Entonces, aparentemente han sido muy tardías la progresión de las arterias en espiral y reciben menos de la mitad del flujo sanguíneo de la placenta. Por tanto, desde el inicio de la función placentaria ya hay una isquemia para el feto, para la unión madre-feto placentaria prácticamente, y no se cumplen las compensaciones que hemos mencionado durante el embarazo normal y el riñón normal, ¿no? Entonces, la insuficiencia vascular placentaria va a dar un enlentecimiento o restricción del crecimiento intrauterino. Por tanto, no es una pancita que se vea, parece un embarazo de menos tiempo gestacional. ¿Listo? Igualmente, semanas es pequeñito, ¿no? Igual, entonces hay reducción del crecimiento uterino. ¿Listo? Y podemos encontrar con muerte fetal, ¿no? Bueno, ya hemos hablado de los factores genéticos, ambientales, familiares, etc. ¿Listo? Entonces, en su etiopatogenia es una disfunción compleja del endotelio placentario y de la madre, que se caracteriza por vasoconstricción sistemia, isquemia placentaria y riesgo de muerte neonatal. ¿Listo? La hipoxia y vasoconstricción generalizada secundaria que sufre la mujer es la que le va a dar el problema renal, respiratorio, cardíaco y cerebral, ¿no? Entonces hay una disfunción del endotelio vascular en lugar de la vasodilatación propia del embarazo normal, ¿listo? Bueno, ya hemos hablado de los factores que hay heredofamiliar, si una madre tenía preeclampsia, punto. Para que entendamos bien, ¿listo? Este es el equilibrio que existe en el embarazo normal entre los factores vasodilatadores y los factores vasoconstrictores. Lo que pasa en la preeclampsia es un predominio de los factores vasoconstrictores. La balanza se va para este lado, entonces estos factores de vasoconstricción, agregación plaquetaria, actividad uterina y reducción del flujo sanguíneo en la unidad uteroplacentaria es lo que caracteriza a la preeclampsia y luego la eclampsia, ¿no? Entonces acuérdense que los tromboxanos hacen vasoconstricción, las prostaglandinas son vasodilatadores, y en la eclampsia, ¿qué se ve? Disminución de la excreción urinaria. Por tanto, ¿por qué? Porque no hay formación, reducción y un aumento de la biopsítesis del tromboxano A2. Quisiéramos tener ese marcador, sería, esto ya acontece, esto que está en color, ya acontece tiempo antes en la mujer embarazada, antes de que se desencadene la preeclampsia. Debería ser un marcador. El dosaje de tromboxanos y prostaglandinas en la orina de la embarazada.
¿Listo? Podría salvar vidas, ¿no? Bueno, acuérdense de los factores relacionados. Una mujer de menos de 20 años, su pico máximo 35-40 años, preeclampsia previa, la desnutrición, la isquemia placentaria. Entonces ya es evidente antes de la aparición del cuadro clínico, ¿no? ¿Listo? Se ha descubierto una deficiente invasión trofoblástica. ¿Listo? Parece ser el origen de todo esto. Entonces, las arterias en espiral están insertadas mal en el útero. ¿Listo? Y parecen ser sufren factores tóxicos isquémicos, ¿no? Bueno, la preeclampsia grave se relaciona con oliguria y lesión renal aguda y requerimiento dialítico. El edema agudo del pulmón aparece en 2 a 3%. El dolor epigástrico que caracteriza es un factor para iniciar drogas de segunda línea en la preeclampsia. ¿Listo? Se cree primero que es isquemia del hígado, se cree que es isquemia mesentérica. ¿Listo? Esto lo podemos constatar porque alguien que está hipotenso tiene dolores que se doblan, ¿no? Y la mujer embarazada sufre sus dolores. El dolor epigástrico del hipocondrio derecho, isquemia hepática, isquemia mesentérica. En una persona que esté embarazada y tenga factores de riesgo, debería iniciarse la aspirina 100 miligramos día, ¿listo? Como un factor para evitar la trombosis. Acuérdense que las lesiones de cerebro, hígado, riñón, ¿listo? Tienen necrosis, por tanto no van a ser reversibles, ¿listo? Va a haber depósitos de macrófagos y fibroblastos y colágeno para el final, ¿no? El tratamiento de la preeclampsia es la terminación del embarazo. Acá se decide entre la sobrevida de la madre o la sobrevida del neonato, ¿listo? Siempre se va a priorizar la madre, aunque hay corrientes que hasta uno de 20 meses más quieren sacarlo adelante, ¿no? El manejo siempre es una unidad de cuidados intensivos. El tratamiento antihipertensivo será en función de los resultados que tenemos. El labetalol es una droga beta bloqueante central y es muy buena la infusión continua para lograr valores entre 95 y 70 la presión arterial, que les hemos recibido de contra altas, ¿no? ¿Listo? La furosemida solo si existe edema agudo de pulmón. ¿Qué caracteriza cómo está el líquido extracelular de la paciente que tiene preeclampsia y eclampsia? Contraído por la vasoconstricción. ¿Listo? Hay hipovolemia efectiva. Por tanto, los diuréticos están contraindicados usarlos de manera rutinaria, salvo existe en edema agudo del pulmón. El uso del sulfato de magnesio no solo es el efecto anticonvulsivante, es un mecanismo de estabilización de la membrana de las neuronas, en otras palabras. Ese es el efecto favorable. Evita la excitación, evita que haya convulsiones, pero la lesión sigue siendo la misma. La mujer va a tener sus múltiples infartos, puede que no tenga convulsión, porque la convulsión va a extender la zona de la isquemia que tiene la paciente preeclámptica, ¿no? La eclampsia no es nada más que la aparición de la actividad convulsiva, la paciente está en coma. ¿Listo? Entonces, acuérdense de esa situación, no hay antecedentes neurológicos, no hay antecedentes que justifiquen, es una mujer con embarazo. Habitualmente la mujer tolera más la hipertensión que el varón, y ese es el factor. Bueno, si yo le pregunto a usted si alguna está embarazada, es normal hincharse la embarazada, ¿no? Dicen, ese concepto es bueno. Si usted se medicina maneja ese concepto, las comadres con más razón, ¿no? Se hinchan, semejante pancita, lindas se ven las embarazadas con su pancita, hinchaditas las patitas, ¿no? Entonces se considera normal. ¿Y quién se mide la presión? Nada. Entonces llegan en convulsiones y ya estamos mal, ¿no? Habitualmente hay isquemia cerebral y la mortalidad materna es de alta frecuencia. Y las complicaciones infecciosas, neumonía por respiración, sufrimiento fetal, muerte neonatal, ¿listo? La eclampsia prácticamente es mortalidad en un 100%. Desconozco de alguien que haya tenido convulsiones y esté con vida, ¿no? Pocas, un 3% aparentemente, ¿listo? Y sucede en esto, en el entorno de bajos recursos, ¿listo? El manejo terapéutico de las complicaciones son manejo de una unidad de cuidados intensivos en obstetricia, ¿sí? Entonces siempre es bueno tenerlo en cuenta. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? Tenemos 2 temas más para esta parte de nefro y estaríamos. Prefiero que mañana hagamos las 2 clases. Desconozco que hay el viernes, si se casa el decano, no sé, no hemos recibido ninguna notificación, aparentemente, ¿no? ¿Listo? Hay elecciones y ustedes participan de esa elección. Si participan van a tener la resolución del Consejo Facultativo de no venir. No nos vamos a jugar a eso. Como es la última clase, les ruego mañana ser puntuales y nos vamos a extender un poquito más allá de las 8.
Por favor, mañana les voy a dar las modificaciones que se ha hecho al marco teórico de esto. ¿Ya? ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? Ustedes me llevan mañana las listas. En la cúpula trombocitopénica trombótica hay una relación con el síndrome antifosfolipídico. Completamente distinto, pero hay que ser capo para hacerlos. El síndrome antifosfolipídico es una entidad completamente alejado del embarazo. El síndrome antifosfolipídico vas a encontrar en adolescentes jóvenes y de preferencia mujeres. No conozco un síndrome antifosfolipídico en 30 años de profesión médica en varón. Sobre todo sucede a las mujeres. ¿Y cuál es el sustrato? Lupus. ¿Ya? Entonces, los fenómenos trombóticos en ambas piernas, abortos, si es que ha logrado, porque el síndrome fosfolipídico está descrito en mujeres, aborto espontáneo, infartos cerebrales, infartos de miocardio en personas jóvenes y todo, y que tengan anticuerpos anti-DNA. ¿Y quién tiene anti-DNA? Sobre el lupus. ¿Listo? Puedo esperarte en la enfermedad mixta del tejido conectivo, porque, bueno, antes eran tácitos los ingleses y los americanos en los diagnósticos para lupus, pero ahora se ha abierto el abanico. ¿Listo? Tenemos a una pacientita que es lúpica, pero que tiene ANCA-P positivo. El ANCA-P es característica de la vasculitis. ¿Listo? Entonces, no es lupus, es vasculitis. No, existe imbricación de las manifestaciones. Y el síndrome antifosfolipídico se llama lupus con vasculitis, necesariamente. Hay vasculitis, las lesiones de infarto son cerebral, miocardio. Es lo mismo esto, ¿ya? No, el antifosfolípido debían haberlo llevado en glomerulopatías o en el lupus, les han debido dar. Es una complicación trombótica del lupus eritematoso sistémico, como lo es el neurolupus también. ¿Listo? ¿Okay? Les han debido hacer, pero el síndrome antifosfolípido es complicación del lupus. ¿Qué más, chicos? ¿Qué tenían a esta hora? Pues, Oncología. Oigan, hagan pues una carta, un voto de censura. Hay 15 vagos que están en planificación académica, 15 desgraciados que cobran bien